Bueno, hermanos, ¿cómo están? Buen día. Vamos a arrancar con este estudio a la iglesia de Filadelfia, la anteúltima iglesia del Apocalipsis. Vamos a tener una palabra de oración y ahora sí ya nos metemos en el tema. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de conectarnos, de poder estar bien, Señor, cada uno. Y, Señor, te rogamos para que bendigas este momento, Señor, para que tú nos enseñes, estés obrando en cada uno de los creyentes y también, Señor, si alguna persona, Señor, de los que puede ver este video, Señor, y puede compartir tu palabra, no te tiene en su vida, Señor, para que realmente pueda ser un día de salvación, Señor, y pueda entender también el mensaje del Evangelio. Señor, te agradecemos y te rogamos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, quiero ser breve con la introducción por un tema de tiempo, pero no quiero dejar de mencionar algunas cosas que van a ser importantes en el desarrollo de esta carta. Filadelfia era una iglesia ubicada a entre 40 y 45 kilómetros más o menos, para que nos demos una idea, al sudeste de Sardis, que es la iglesia que vimos la semana pasada. Era una iglesia próspera comercialmente y seguramente la iglesia se habría formado, como la mayoría de estas iglesias, por el testimonio, por la labor de Pablo y sus colaboradores partiendo desde Éfeso. Este lugar tenía una particularidad, en realidad tres características que nos van a hacer apreciar un poquito más la situación de estos hermanos. Este lugar tenía una particularidad: geográficamente era afectado por varios terremotos. La ciudad de Filadelfia fue fundada, se cree, no hay una certeza total, pero por Átalo, que fue un rey de Pérgamo, y el nombre Filadelfia significa amor fraternal, por la relación que éste tenía con su hermano de cercanía y de lealtad, justamente, que fue rey de Lidia. Pero lo importante de esto es que esta ciudad había sido destruida cerca del nacimiento del Señor por un terremoto, y el emperador Tiberio, al principio del primer siglo, se cree que más o menos mientras el Señor estaba sobre esta tierra, reedificó esta ciudad. No solo era afectada por varios terremotos, sino que también, como muchas otras ciudades, y en especial esta ciudad, era llamada la Pequeña Atenas por la cantidad de templos y festivales paganos que tenía. Además de esto, como en otras que hemos visto, tenía una presencia de judíos, por así decirlo, molesto o molesta. Era una presencia de judíos no simplemente que no simpatizaban, sino que generaban persecución y generaban malestar activamente, ¿sí? Que es lo que el Señor va a llamar de vuelta la sinagoga de Satanás. Entonces, frente a estos componentes, el componente mundo, ¿sí? con sus templos, con sus distracciones, con su paganismo, el componente también geográfico se le agrega a esta iglesia de tal vez una cierta inseguridad de vivir de allí, por la cantidad de terremotos que eran bastante seguidos, no todos tan fuertes, pero sí eran seguidos, y sobre todo por parte de los judíos siempre la presión y la persecución. Así que en este contexto está esta iglesia, y sobre esto vamos a ver en esta noche. Y para estudiarla, ya que estamos tranquilos y en casa, sí me gustaría, es lo mejor, tener la Biblia para poder seguir la lectura. ¿Por qué? Porque vamos a intercalar algunos versículos para que sea mejor el estudio, creo yo,
y se nos haga más fácil también. Y vamos a ir intercalando algunos versículos y vamos a leer otros textos. Así que si pueden tener la Biblia, ya que estamos en cierta manera en tiempo real, yo voy a ir buscando los pasajes también y los vamos a ir viendo juntos. Para poder estudiar esta carta, vamos a ver 6 verbos. 6 verbos que nos van a ayudar a poder reflexionar en nosotros como iglesia y como individuos, como creyentes. Y son 6 verbos que van a tener mucho que ver con la carta y con el mensaje del Señor a la iglesia. El primer verbo que vamos a ver, primero vamos a leer el pasaje y vamos a empezar, sí, después por el versículo 7. Dice así, Apocalipsis, capítulo 3, hago una pausa para que lo puedan buscar, Apocalipsis 3, vamos a leer del versículo 7 al 13. Sigue siendo rara esta forma, no es lo mismo que estar en vivo y verlos, así que si hay alguna diferencia de tiempo, por favor sepan disculpar, todavía me estoy acostumbrando a esto, creo que es las primeras veces que uno hace estas cosas, así que bueno, esperemos sea de la mejor manera posible. Apocalipsis 3 del 7 al 13 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el primer verbo que quiero ver y que podamos meditar es el verbo recordar. Lo primero que va a hacer el Señor es presentarse y por lo tanto tiene una connotación de recordar quién es el que está hablando. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, muchas veces puede pasar. Lo hacemos sin pensar, porque ya lo hemos incorporado. Los creyentes sabemos que es la palabra de Dios y estamos seguros de ello, pero muchas veces no meditamos en su persona. Perdemos un poco de vista quién es el que nos habla al abrir su palabra. Y esto es muy importante. Es muy importante porque nos va a dar un mayor peso al leer su palabra y nos va a llevar a meditar también en lo que Él es y en lo que Él hace y en su forma de actuar. Y esto es un poco lo que el Señor quiere cada vez que se presenta, como hemos visto ya varias veces, y esta presentación sin duda tiene que ver con el mensaje. En primer lugar, dice que Él es el Santo. Este título que aparece, por ejemplo, en Isaías capítulo 3, cuando Isaías tiene la visión, ¿sí? Y los ángeles dicen Santo, 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 que representa algo santísimo, ¿sí? Él es único y solo se usa este calificativo para hablar de Dios, porque dice el santo, y el santo lo pone en una condición única de santidad, que solamente le pertenece a Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ningún otro ser.
Él no tiene la cualidad de ser santo, sino que Él es santo en esencia. Él es santo. ¿Sí? Dice algo parecido Lucas capítulo 1, cuando el ángel anuncia a María del nacimiento del Señor. Si lo quieren, búsquenlo. Si no, yo se los leo igual. Tal vez algún texto salteemos, pero este es bueno leerlo. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo. Solamente Él es santo en esencia, solamente es la cualidad y su característica, y es lo que Él es. Es lo que Él es. Él no puede no ser santo. Él es santo en esencia. Segundo, dice el verdadero. El verdadero. Y lo mismo que con santo, Él es verdadero. Dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Él no es el dueño de la verdad, como decimos hoy. ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿No? Dicen, vos no sos el dueño de la verdad. Cuando uno habla del Señor, bueno, no tenés la verdad. Pero sin duda, Él es la verdad. Y nosotros sabemos que Él es la verdad. No solamente la conoce o la tiene, sino que Él lo es. ¿Sí? Y esto nos da una tremenda seguridad. Primero, porque sabemos que todo su obrar es santo, que Él es sin pecado, Él no se equivoca, Él no hace ningún mal, pero también que Él es la verdad. Y el que nos habla en su palabra es verdad, y su palabra es verdad, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, y sabemos que su palabra es verdad, ¿sí? Y nos da seguridad al leer su palabra. Y dice una expresión un poquito más extraña. Dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto habla de la soberanía, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Mesías profetizado, ¿sí? Aquel que ocuparía el trono de David de una manera eterna y perfecta. Pero dice algo particular, ¿sí? Dice que Él tiene la llave de David. Y hay un texto que está en Isaías, capítulo 22, y aquí el Señor de esta profecía toma las palabras. Dice Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y esta expresión del que llevaba las llaves en el hombro era una señal de total autoridad, ¿sí? Y que administraba tanto las bendiciones como las posesiones. Si él tenía soberanía, el que llevaba las llaves sobre el hombro tenía un significado en la antigüedad que hoy hemos perdido, por supuesto. Vivimos a 2000 años y en otra cultura, pero para ellos tenía un significado bastante claro, ¿sí? De qué significaba tener las llaves, ¿sí? Y las llaves sobre el hombro. Y el Señor en Mateo 28:18, no lo busquen, dice: toda autoridad, en las últimas palabras dice: me es dada toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene todo el poder, Él es el que tiene toda autoridad, el heredero, ¿sí? Y de quien es el trono y quien reinará por siempre, ¿sí? Y en especial aquí, como veremos después, en esta nueva Jerusalén, en este nuevo reinado, en este nuevo, por así decirlo, gobierno, ¿sí? Que se va a instaurar cuando Él venga sobre esta tierra. Segundo verbo para recordar. Bien, Varga. El primero era recordar, pero el segundo es aprovechar. Fíjense, versículo 8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Miren, este versículo comienza diciendo, he aquí, he puesto, o mejor dicho, he dado. Evidentemente el Señor había dado de manera sobrenatural una puerta abierta. ¿Una puerta abierta a qué? Una puerta abierta a la predicación del Evangelio. Y dice he dado, y esto significa que Él lo ha dado una vez y tiene resultados o consecuencias permanentes, ¿sí? Lo dio una vez y lo ha dado por mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué decimos sobrenaturalmente? Porque había, como dijimos, una oposición de los judíos. El contexto, diríamos, no era favorable aparentemente, humanamente, para que esta iglesia se desarrolle. Pero sin embargo el Señor había dado una puerta abierta, porque el que tiene las llaves es Él, y el que puede abrir, aunque nosotros no veamos la posibilidad de que algo se abra, es Él. Pero también, a pesar de los esfuerzos de Satanás y de sus, diríamos, demonios, y también de aquellos que lo sirven, hablando de los seres humanos, es importante esto. Satanás puede, diríamos, obstruir el camino, pero no puede cerrar la puerta. Esto es importante porque si viene a Satanás hay que tenerle respeto, y de hecho debemos orar, como enseña el Señor, que nos libre del maligno, pero sepamos que Él no cierra ninguna puerta, que solamente el Señor es el que puede abrir y cerrar. Él puede obstruir, Él puede dificultar. Y es interesante que en Hechos, capítulo 14, Pablo distingue esta puerta abierta, algo muy similar, cuando vuelve con Bernabé a la iglesia de Antioquía y les cuenta de su viaje misionero. Dice capítulo 14 de Hechos, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y es importante, hermanos, que podamos ver estas puertas abiertas, muchas veces de manera individual y otras veces también como iglesia. Ahora, ¿cuándo es una puerta abierta? Bueno, esto es una opinión personal, cada uno puede elaborar la suya, pero yo entiendo que una puerta abierta, o creo que una puerta abierta muchas veces no está dada por las circunstancias y por las dificultades que haya a veces para predicar, sino creo yo por la aceptación o por la disposición de la persona que recibe el mensaje. Para estos creyentes había muchas trabas, había oposición, había mundanalidad, siempre la hubo, pero sin embargo el Señor había abierto una puerta. Sin embargo, parece que había gente dispuesta a escuchar. Y ya cuando alguien está dispuesto a escuchar del Evangelio, es una puerta abierta. O así lo veo yo, por lo menos. Es una puerta abierta. Diferente cuando alguien se niega totalmente y no quiere escuchar. El Señor puede obrar igual. Pero sin duda uno ve una puerta abierta cuando hay una recepción del otro lado. Tal vez no un resultado inmediato, pero hay una recepción. Eso es muy importante, porque quiere decir que la persona por lo menos abrió su oído a escuchar del Evangelio. Seguimos. Tercer verbo, considerar. Considerar es reflexionar con atención sobre una cosa o una persona para formar una opinión al respecto. Y cuando uno considera a Dios, más allá de una opinión subjetiva, que puede ser totalmente, digamos, a veces incluso equivocada, depende de la situación. Pero cuando uno forma una opinión de acuerdo a la palabra de Dios, cuando uno ve en la palabra y puede formar la opinión, ¿sí? Una opinión realmente guiado por el Espíritu, hace que conozcamos más a Dios y que le conozcamos correctamente. Dice versículo 9, fíjense, dice aquí yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, me llama la atención algo para comenzar. Fíjense que el Señor no va a tomar de la misma manera y no va a obrar de la misma manera con estos judíos que se oponían, por ejemplo, que cuando vimos en Tiatira, no sé si se acuerdan, a esta mujer que arrastró a hermanos a falsas doctrinas. Fíjense que había un castigo corporal y había un castigo, si bien esperó que se arrepientan, vino un juicio condenatorio, sin duda justo, del Señor. Pero aquí vamos a ver algo maravilloso, que es la misericordia del Señor. ¿Por qué? Dice, he aquí, y esta frase aquí es un llamado de atención para la iglesia, para esta iglesia de Filadelfia, sobre aquellos que los perseguían, sobre esta sinagoga de Satanás, este lugar donde maquinaban en contra del Mesías y de sus elegidos, de su iglesia. Estos los hostigaban sin lugar a dudas y eran causantes de cierta persecución. Pero dice, ellos mienten, dicen ser judíos y no lo son. Claro, el verdadero judío compartía y seguía la fe de su padre Abraham, ¿sí? Seguía la fe de su padre Abraham, pero más aún, el verdadero judío jamás negaría al Mesías, ¿sí? Como todos los grandes siervos de Dios, esperarían la llegada de aquel Mesías. Ahora bien, esta, por así decirlo, esta profecía tiene un cumplimiento parcial, podemos decir, y un cumplimiento futuro. ¿Por qué? Porque si bien podemos entender y creen también algunos estudiosos que hubo un momento específico, poco después de la carta, en que estos judíos han reconocido que la iglesia era la elegida, que estos hermanos eran amados por el Señor y que eran suyos y que Él amaba tanto a gentiles como a judíos y se han humillado porque dice, fíjense, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y este reconocimiento sin duda tiene que ver con una conversión de estos judíos o de muchos de ellos en esta ciudad. Pero también uno ve que se han convertido a lo largo de estos 2000 años muchos judíos, no mucho en proporción de los que son, ¿sí? Sino en cantidad. Sin duda hubo gran cantidad en 2000 años de judíos convertidos y que han creído en que el Mesías ya vino y que ha pagado por sus pecados. Pero tiene un cumplimiento también futuro. Tiene un cumplimiento futuro. Y es un cumplimiento en el cual, sin duda, en la tribulación, en los últimos 7 años, sabemos que Israel va a tomar un nuevo protagonismo y va a ser el centro de la escena mundial. Y que muchos de estos judíos, muchos del pueblo, de hecho, los 124.000 que van a predicar el Evangelio serán judíos y van a pregonar y van a llevar a muchos compatriotas, ¿sí? A los pies del Señor. ¿Sí? Es el Evangelio del reino, es el Evangelio de que el Mesías vuelve a reinar. Y creo que esta profecía, sin duda reconocerán al Mesías y a la iglesia que había elegido, porque la iglesia ya no va a estar más. Y creo que este cumplimiento tiene que ver también con este futuro, ¿sí? Y con el futuro de reconocimiento por parte de Israel hacia también los gentiles. Ahora bien, para entender un poco más esto y de ver de la misericordia de Dios,
Vamos a leer rápidamente, por amor al tiempo. Tengo un cronómetro acá, se lo copié a Gerardo. Vamos para guiarnos un poquito también y les pido que un poco de paciencia. Romanos 11, 17. Fíjense, vamos a leer hasta el 23 rápidamente. Pues si alguna de las ramas que fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz, que es el Señor, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, refiriéndose también a nosotros los gentiles, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y prestemos atención a este último versículo, el 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y cuando leía este pasaje me acordaba de este pasaje de Romanos, no quería dejar de mencionarlo porque después vuélvanlo a leer detenidamente, porque es lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar. Poderoso es Dios para hacer que vuelvan a Él, ¿sí? En su soberanía, sin duda, ha hecho que esta sinagoga reconozca a aquellos creyentes y lo hará también en el futuro. Vamos al cuarto verbo, y el cuarto verbo es atesorar. Y tiene que ver con ser sensibles a su reconocimiento y sus caricias. Y la palabra de Dios tiene muchas funciones. Tiene la función de corregir, la función de alentar, la función de exhortar, la función de enseñarnos, la función de, por supuesto, evangelizar, pero también tiene la función, ¿sí?, de que su palabra sea dulce, como cantamos, dulce como la miel. Y es un poco, no solo cuando estamos tristes y somos confortados, consolados por la palabra, sino yo entiendo también cuando somos alentados y reconocidos por el Señor, no porque valgamos o porque hayamos hecho cosas extraordinarias, simplemente porque Él es un Dios justo y es un Dios amoroso y es un Padre amoroso para con nosotros, que también nos da esa caricia, nos da esa palmada en el hombro y nos agarra y nos dice, bien hecho, y también está para alentar, y nos da fuerza, y nos da ánimo, y nos motiva, ¿sí?, para poder seguir. Y a esta iglesia particularmente no le critica nada, no tiene nada más que crítica, no le corrige nada. Y esto es muy valorable. Y no solo que no le corrige, sino también que le reconoce. ¿Qué le va a reconocer? Cuatro cosas, 4 actitudes que tuvo la iglesia, ¿sí? La primera actitud y la primera aprobación está en el versículo 8, que ya leímos, pero en la parte B. Dice, porque aunque tienes poca fuerza. Y al principio podría parecer una crítica, ¿sí?, que tiene poca fuerza la iglesia. Pero lejos de ser una crítica, entiendo que de las 4 es la más conmovedora, es la más tierna, el más tierno de sus reconocimientos. Y me imaginaba también, ¿no?, porque es bueno meternos dentro de la iglesia, meternos en este momento, y me imagino tal vez lágrimas en los ojos o creyentes conmovidos, porque el Señor le dirigía estas palabras, aunque tenés poca fuerza. Miren, esto no era una desventaja de la iglesia. Ahora vamos a ver por qué era una ventaja. Y era un reconocimiento tierno del Señor.
El Señor sabe cuánta es nuestra fuerza, como iglesia incluso. Sabe cuánto es nuestro alcance, nuestra fuerza, lo que podemos hacer. Pero no solo en actividades, sino en el obrar de cada uno. Y esto nos habla de la dependencia de Dios que tenía esta iglesia. ¿Por qué? Porque es probable que con esta frase, por ejemplo, pueda referirse a hermanos que no tenían una gran posición económica, que no tenían ningún poder político ni económico, ningún contacto, por así decirlo, como si tenían otras iglesias, tal vez miembros del poder que se habían convertido y estaban dentro de la iglesia, y esto ayudaba o favorecía en cierta forma algunas cosas, o les podía facilitar algunas cosas. Bueno, esta iglesia no. Esta iglesia, como tal vez la nuestra, está compuesta por una clase trabajadora y trabajadora humilde, trabajadores. Pero también, sin duda, tenía un testimonio y obras que eran irreprensibles, ¿sí? Tal es así, como dijimos, que no hay corrección. Era una iglesia que un cuerpo, por así decirlo, un cuerpo que dependía de su cabeza. ¿Sí? Dependía de su fuerza, no estaba en lo que poseía terrenalmente, capacidad económica o capacidad de poder, sino que su poder y su fuerza estaba en dependencia del Señor, que es la cabeza de la iglesia. Pero lo segundo, vamos a ir un poquito más rápido, dice: has guardado mi palabra. Y esto nos habla de la convicción que tenían los creyentes. Como hemos visto, otras iglesias habían sido contaminadas, habían permitido que ingresen falsos maestros o se levanten falsos maestros, gente que quería perjudicar a la iglesia, y también falsas doctrinas. Pero no es el caso de esta iglesia, ¿sí? Que había demostrado lealtad a la palabra de Dios, lealtad a su mensaje, a la sana doctrina, ¿sí? Había guardado la palabra, no la había vendido, no la había torcido para su conveniencia, para hacer un poco más placentera, ¿sí? Esta vida sobre esta tierra y padecer menos, ¿sí? Se había mantenido firme. Lo tercero que sigue diciendo el versículo 8, dice: y no has negado mi nombre. Y es interesante este verbo no has negado, porque habla de un momento preciso en la historia de esta iglesia. No sabemos cuán lejano o cercano a la carta, pero habla de un momento preciso en el cual esta iglesia se ve que tuvo una cierta presión para negar el nombre del Señor, su fe y la relación que tenía con el Señor. Pero sin embargo no lo había hecho. Había soportado,